Precisamente estamos en comunicación directa con el gobernador Roel Sánchez. Él es presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, a quien le damos la bienvenida. Él está en Arequipa, lo hacemos a través del Zoom. Entiendo, gobernador, al darle las buenas noches, que Arequipa aún está aislado, tiene carreteras bloqueadas y es difícil entrar y salir de la región. Buenas noches, Mónica, y saludar también a todos los oyentes. De hecho, que en Arequipa en este momento estamos en un problema en uno de los puntos de la Panamericana Sur, como es en La Joya, básicamente en la Comisaría del Triunfo, donde se han registrado hasta estas alturas de la hora 12 heridos y un policía que está de rehén. Ese es el reporte que tenemos nosotros a este momento. Bueno, ese ha sido el ataque, para ser claros, ha sido el ataque a la Comisaría del Triunfo en La Joya. Hasta este momento no se ha resuelto el problema. Sí, está allí el representante, el defensor del pueblo, y dos párrocos están interviniendo, y a través de este medio hacemos el llamado a la población a deponer este tipo de intervenciones con agresividad, y llamamos a la calma para poder hacer su protesta, sus manifestaciones, pero en el marco de lo que significa pues las protestas pacíficas. Y de hecho que acá debemos nosotros precisar, Mónica, que los gobernadores hemos sido elegidos para trabajar por el desarrollo de nuestras regiones. Lamentablemente nos hemos encontrado con esta situación que ya nuestra gestión va de 22 días y podemos afirmar que ya no solo estamos frente a una crisis política, social, sino también frente a una crisis económica. En el caso de Arequipa, las pérdidas, en opinión, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, oscilan ya entre diciembre y enero por más de los 1.000 millones de soles en agricultura, en turismo, en Quería comercio. preguntarle, gobernador, ¿el policía retenido se conoce en qué situación de salud se encuentra? Por el reporte que tenemos, no está afectada su salud, solamente ha sido retenido. Ese es el reporte que hace 10 minutos nos han informado. Ahora, usted como presidente de la Asamblea de los gobiernos regionales del país, entiendo que el 25 se van a reunir y el punto de agenda es adelanto de elecciones. Sin embargo, en ese escenario, ¿cómo van a abordar el tema? Porque hay un proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso que habla de elecciones de abril del 24. Para hacer un adelanto al 23 tendría que hablarse de una iniciativa distinta. ¿Cómo van a abordar ustedes ese tema? Bueno, definitivamente, en principio, aquí hacemos el llamado nosotros, tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, para deponer sus actitudes y posiciones. Y en esa perspectiva, dada la situación y la crisis en la cual nos encontramos, no hay otra salida sino el adelanto de elecciones para el año 2023. El presidente del jurado ya lo manifestó y aquí corresponde al Congreso de la República y a los señores congresistas a escuchar el reclamo de las regiones, especialmente del sur del Perú, para que puedan plantear hasta el 31 de enero esta modificación a la primera votación que hicieron, se hagan los ajustes del caso, y se ha manifestado que puede darse, si se eliminan las elecciones primarias, en 4 meses la primera vuelta y 2 meses siguientes la segunda vuelta. Y eso sí nos estaría llevando entonces a frenar pues el derramamiento de sangre y a resguardar la vida de los peruanos y peruanas que tanto lo anhelamos nosotros, y evitar más conflictividad y más crisis en el país. Esa es la posición, digamos, de la mayoría de los gobernadores, porque incluso hay gobernadores, he conversado con varios de ellos, que tienen una agenda irreductible y la exigencia inicial es la renuncia de la presidenta Boluarte, y luego, digamos, se ha ido descartando el tema de Asamblea Constituyente y cierre del Congreso, porque esto sería inconstitucional. Es decir, usted en sus primeras reuniones extraoficiales
coincide que los gobernadores estarían de acuerdo como única agenda inicial el adelanto de elecciones para el 23 y eso podría aplacar las reacciones y las protestas en distintos puntos del país? Bueno, aquí hay dos aspectos a considerar. Una realidad es las exigencias de la población en determinadas regiones, donde efectivamente están planteando pues que renuncie al Ejecutivo, que se censure a la mesa directiva del Congreso y se elija un nuevo presidente del Congreso y asuma la conducción para convocar a las elecciones. ¿Y usted qué piensa de eso? Nosotros lo que hemos visto es que ese camino también nos va a generar más problemas, más nos va a agudizar. La ruta es en el marco de lo que significa la transición democrática y la legalidad. Corresponde reflexionar y actuar al Congreso de la República en acortar estos plazos para que las elecciones se lleven a cabo en el año 2023. De no ser así, de hecho, nos va a traer serias consecuencias y es parte de lo que el 25 estaremos evaluando nosotros con los órganos electorales y como Consejo Directivo, y también haremos la convocatoria pertinente a los señores gobernadores para tomar una decisión institucional y colegiada como corresponde. Los congresistas hablan de reformas y hablan de que por ello no podrían adelantar las elecciones al 23 y que debatirían ya para una segunda votación la iniciativa del Ejecutivo para hacerlas en el 24. ¿De qué manera usted o qué le dice a los congresistas respecto a eso? Es decir, se habla de la necesidad de una reforma en una situación de esta naturaleza. Tenemos que hablar de dos aspectos aquí. Una cosa es la legalidad. Efectivamente, los señores congresistas han sido elegidos por 5 años. Sin embargo, cuando vamos a ver nosotros la legitimidad, ya lo perdieron. Están por encima del 88% que ya no tienen el respaldo de la población. Desaprobación. Y por lo tanto, en ese contexto de desaprobación, hacer reformas profundas, reformas constitucionales, políticas, electorales, no tiene ningún sentido. Eso dejémoslos para un segundo momento, para que el nuevo Congreso pueda hacer lo que se necesita hacer, las reformas mínimas para garantizar esta transición democrática en pro de lo que significa la pacificación de nuestro país. Usted ha dicho en otra entrevista que no es momento de aprobar elecciones y evidentemente habla de lo inoportuno que puede ser una discusión de este tipo en medio de una convulsión social. Pero por el otro lado, si hiciéramos una elección en el año 23, se tendría que elegir sobre las mismas representaciones políticas sin ninguna posibilidad de abrir la puerta a otras. Bueno, definitivamente. Aquí la población no está exigiendo, no está pidiendo reelección de congresistas, la bicameralidad, con la cual estamos de acuerdo, pero no es el momento. El momento es de dar un corte a toda esta crisis política, social, económica que estamos atravesando y buscar la pacificación, la reconciliación de nuestro país, y a partir de ello entonces en un proceso de elecciones se puede ya trabajar una reforma efectiva de lo que significaría la reforma constitucional, política, electoral, pero en esta coyuntura definitivamente lo único que vamos a lograr si pretendemos llevar a cabo esas reformas es seguir desangrando a nuestro país y seguir cautizando la situación en la que estamos. Ya reitero, en Arequipa la situación y en el sur va cada día más, el conflicto social va en creciente enfrentamiento y eso no lo podemos permitir, tenemos que actuar. Por eso es que nosotros así, una vez más, hacemos el llamado al Congreso de la República, al Ejecutivo, a deponer la actitud y posiciones y mirar a las regiones, mirar a la población y pensar en el país como corresponde. Gobernador, usted tiene una relación con el Ejecutivo, ha podido conversar con el Ejecutivo de una manera directa para ver de qué manera puede usted ayudar dentro de las coincidencias en la Asamblea de Gobernadores. Bueno, nosotros hemos conversado. En su momento debíamos de tener una conversación este día viernes. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo porque muchos de los gobernadores quedamos atrapados en las regiones. Tal es el caso que Arequipa suspendieron los vuelos el viernes, sábado hasta mañana y se va a ir hasta el día lunes.
todavía no hay vuelos, entonces esto no nos ha permitido articular, pero en definitiva podemos nosotros precisar que la decisión en solucionar este problema lo tiene el Poder Legislativo. En ellos está toda la responsabilidad de poder poner un punto final y definitivamente pues buscar la pacificación de nuestro país, convocando a elecciones en el año 2023, tal cual lo ha planteado el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones también. Sí, volviendo al tema de la Comisaría del Triunfo en La Joya, usted luego de la entrevista se va a acercar, se va a aproximar a estas instalaciones, y se lo pregunto también porque estamos hablando a nivel de país de la 9ª comisaría que sería atacada. Parece un objetivo no solamente de levantar una voz de protesta, sino un objetivo político, ¿no? Atacar las comisarías, atacar a la policía y atacar locales del Poder Judicial. Bueno, aquí tenemos que ser claros. Expresamos nosotros nuestro enérgico rechazo a todo tipo de violencia, venga de donde venga. Ningún acto puede justificar muertes y atentar contra la integridad física de las personas. En esa medida debemos ser claros. La protesta es un derecho que tenemos las personas, pero tiene que ser pacífica, de ninguna manera. Por lo tanto, también llamamos nosotros a los servicios de inteligencia y que puedan identificar a estas personas para que le caiga todo el peso de la ley. Y a la vez hacemos el llamado para que la Fiscalía pueda actuar en el marco constitucional en forma objetiva y sumaria, se realicen las investigaciones y se determine a los responsables. Sí. Efectivamente, nosotros después de esta entrevista vamos a seguir monitoreando y vamos a ir al lugar de los hechos, sí, para poder conversar con los dirigentes y de esta manera también calmar esta pretendida actuación que vienen haciendo algunos dirigentes que en definitiva, estoy convencido, ellos van a tener que comprender y ceder a estas presiones. Porque pero nos dicen, me están en este momento informando que parece ser que la situación es mucho más crítica de la que podemos imaginar. Se está pidiendo helicópteros, se está pidiendo refuerzos para poder repeler y responder a estos atacantes. Ya no son siquiera manifestantes, porque estamos hablando de un ataque directo y la retención de una autoridad policial, ¿no? Sí, efectivamente, reitero, ahí está dialogando el representante del Defensor del Pueblo en este momento y 2 párrocos, y en esa medida también hay la comunicación directa con las autoridades policiales del Ejército y también de la FAP para poder calmar esta situación y no tener consecuencias que podemos estar lamentando en el transcurso de las horas. Gobernador, ¿hay matices, hay diferencias en la demanda que hace Arequipa en relación a Cusco, en relación a Puno, que es la parte sur del país que ha levantado y ha radicalizado su acción en las últimas semanas? Sí, definitivamente. Lo que sucede es que esta crisis pues tiene un origen que data de muchos años atrás, y si lo vemos nosotros, pues se han venido dando un conjunto de promesas, sí, de mesas de diálogo, de compromisos, y que no se han honrado, no se han cumplido. Si vemos nosotros en los últimos 20 años, por ejemplo, en el sur del Perú, no sí encontramos una obra emblemática, una obra de impacto ya, pero ¿es solo de gobiernos sucesivos, de ejecutivos, o también de gobernadores que no han hecho lo que tendrían que haber hecho por su región? Bueno, ahí hay que decirlo, la regionalización fracasó en el sentido de lo que se dio sobre la base de la departamentalización, pero también hay que verlo allí que tanto el legislativo como el ejecutivo no supieron legislar como corresponde para garantizar una auténtica descentralización, y es el centralismo el que nos ha llevado también a generar este embalse y la situación en la cual nosotros nos encontramos. Claro, se dice, los gobiernos regionales no tuvieron la capacidad de hacer las ejecuciones como corresponden, eso es cierto, sí, pero también estuvieron plagados de corrupción, y el Ejecutivo y el Legislativo nunca se preocuparon, por ejemplo, por revisar la ley de contrataciones, que es la ley más corrupta que tenemos en Latinoamérica, podemos decirlo nosotros, ¿no? Entonces hay aquí una serie de responsabilidades, pero no podemos llegar a eso, hay que poner un punto de partida, una línea base, y sobre ello
trabajar hacia adelante y buscar lo que significa la reconciliación y la pacificación y la apuesta por el cambio y desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Solamente una acotación, y seguramente usted en la reunión que tengan ustedes con el Jurado Nacional de Elecciones se va a decir lo siguiente, es decir, no se podría convocar elecciones este año porque ya hubo una votación que aprueba lo del año 24, por eso le decía yo al principio, se tiene que plantear una iniciativa nueva, hacer una nueva votación y buscar una segunda legislatura. Entonces, dentro de eso también es parte de la realidad constitucional que tienen que tener en cuenta para que la información sea adecuada. Claro, el Congreso está dentro del plazo, tiene plazo hasta el 31 de enero, entonces puede plantear una reconsideración a la primera votación que hicieron y al proyecto de ley, pueden presentar un nuevo proyecto de ley, aprobarlo, inmediatamente pueden convocar para la primera semana de febrero a lo que significa ya la legislatura, para la segunda legislatura y aprobarlo. Es un tema de voluntad política, por eso nosotros una vez más hacemos el llamado y decimos que dejen en relación a sus actitudes y posiciones muy particulares y piensen en lo que significa el país y el desarrollo del país. Muy bien, le agradecemos, gobernador, por estar con nosotros aquí en Punto Final. Tenemos la oportunidad de conversar luego que tenga esta reunión con el resto de gobernadores, que es muy importante lo que puedan decidir ahí. Gracias. Y nos vamos a la siguiente investigación, que ha sido la noticia.